El virus se encuentra básicamente la primera semana, los primeros 7 a 10 días del tratamiento, y ese no es el momento para darle al paciente depresores de inmunidad, y a eso me voy a referir ahora. La gran mayoría de los pacientes necesitan nada más un analgésico, tipo paracetamol o acetaminofén. Es el más noble de todos. A veces la gente dice, es que a mí eso no me sirve. Es que a veces no lo estás usando adecuadamente. El paracetamol o acetaminofén, para que funcione, en términos generales hay que estarlo tomando cada 4 horas. En términos generales, los antiinflamatorios, digamos de entrada, no es la indicación primordial. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, tipo por ejemplo el ibuprofeno, el naproxen, pueden afectar la función de los riñones. Entonces, en las personas jóvenes no hay mucho problema, pero en quien esté crónicamente enfermo, en las personas de edad avanzada, los antiinflamatorios realmente no son una buena indicación para empezar. ¿Qué es lo primordial en el paciente cuando empieza? La vigilancia de la oxigenación. O sea, más que llenar al paciente de múltiples medicamentos, lo primero que hay que decirle a los enfermos es que chequen su oxigenación. Pero hay que ver que la oxigenación esté en más del 90%. En ese momento, en la primera semana, es donde la gente, recordemos que a veces no se da cuenta que le está bajando el oxígeno. Y si estás así 3, 4 o 5 días con oxígeno bajo, puede ser que al 5.º día que llegas al hospital llegas ya muy mal. Si estás más de 90, 92%, no vas a necesitar oxígeno. Pero si ya te está bajando 92, 91, 90, 89, necesitas oxígeno. Por eso yo decía que el paciente o los pacientes se juegan su evolución más en los primeros días que después con los especialistas. Porque si te oxigenan tempranamente vas a tener una mejor evolución. Es muy importante atender el oxígeno. Aquí podríamos ponerle inclusive 2 o 3 caritas felices. Otras cosas que se suelen dar casi de rutina tempranamente, los anticoagulantes. Ya sabemos que eso no debe usarse de rutina. Si el paciente ya los usa porque tiene otro problema cardiovascular, está bien. Pero iniciarlos de entrada, anticoagulantes, no es conveniente porque pueden tener complicaciones. Ivermectina. Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Inclusive van a ver ustedes que hay instituciones, hay estados de la República que recomiendan el uso de ivermectina como profiláctico o como un tratamiento temprano. Yo creo que aquí y ahora, de acuerdo con la medicina basada en evidencia, la evidencia es de muy mala calidad para decir que la ivermectina sirva de algo. Pero yo entiendo que hay quien puede interpretar la evidencia de la literatura diciendo que la ivermectina puede servir de algo. Yo por eso no le pongo ahí en rojo que no uses ivermectina. Yo no la uso, pero puedo entender que algunos han concluido que se va a usar. Yo creo que hemos abusado de la ivermectina, pero otra vez, eso depende de a quién le preguntes. Lo que es francamente un error es el uso de antibióticos. Levofloxacina o quinolonas como ciprofloxacina. Y se usan, por desgracia, muchísimo. Y esos son antibióticos que te pueden dar desde una ruptura de tendones hasta una ruptura de la aorta, por ejemplo. O te pueden dejar permanentemente incapacitados o darte una diarrea grave. Entonces, antibióticos, acitromicina, ceftriaxona intramuscular, que también se usa mucho, levofloxacina o ciprofloxacina, podríamos ponerlo en rojo. Definitivamente no tiene ninguna indicación y lo más probable es que esos te causen más daño que beneficio. Pero definitivamente el mayor error de todos es usar tempranamente la dexametasona, la cortisona, la prednisona, corticoides. ¿Por qué? Porque esos son medicamentos que reducen la mortalidad, pero no al principio. La dexametasona nunca se debe usar antes que el oxígeno. Primero es el oxígeno y después la dexametasona y casi nunca antes de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque en la primera semana las personas lo que tienen es un nivel alto de virus. Si en ese momento le das la dexametasona, los corticoides, cortisona, que son medicamentos para reducir la respuesta inflamatoria, para bajar las defensas, es un mal momento para hacerlo y le estás echando leña al fuego. Y puedes ver que esos pacientes van a evolucionar al deterioro. Es más, hay buena evidencia de que los pacientes de manera temprana, cuando no necesitan oxígeno, no solo no se benefician de la dexametasona, sino que sufren un daño de la dexametasona. Y por desgracia, yo sigo viendo, después de un año, el uso y el abuso de la dexametasona tempranamente.